sucesión Riera, negocios y poder. Mirta Eliana Mutio, la abogada que llevó adelante el caso de la herencia Riera, habla sobre los pormenores de una historia que marcó por siempre al Poder Judicial. Amenazas, atentados y negociaciones espurias entre el poder político y varios magistrados, y un libro que retrata el largo camino para lograr justicia, ¿no? Lo de la sucesión Riera es como ha pasado con la sucesión Reyardo, la sucesión Quadri, son emblemas de los últimos 30, 40 años en nuestra provincia, ¿no? Y la verdad que hablamos a fondo con la doctora, que nos contó las peripecias que tuvo que sufrir, digamos, ¿no? En un largo periodo, ¿no? Bueno, nos metemos en el caso Riera. Una de las tantas sucesiones polémicas, realmente lamentables, cómo se manejó, y que motivó la reciente aparición de un libro realizado por una de las abogadas que llevó adelante el caso durante mucho tiempo. ¿Y con quién hablamos esta semana? Primera parte. Doctora, ¿cuánto hace que es abogada usted? Desde mayo del 76, 46 años. ¿Y cuántos años le llevó de su carrera profesional el caso de la herencia Riera? Y yo lo empecé lo conocí en febrero del 89, me llevó casi 20 años, casi 20 años. Y constantes, 16 años, constantes de venir de Buenos Aires todas las semanas. Los primeros 7 años estuve sola, no la conocía la doctora Liliana Cabrera Bustos, así que lo fui haciendo sola, pero estaba colegiada, o sea, yo había tenido un inconveniente en la profesión con sustituir el poder en Concordia, entonces después yo decidí colegiarme, y si bien lo conocí en febrero del 89, recién pude presentarme a comienzos del 92. ¿Y por qué, a su entender, en Victoria o en Nogoyá hubo herencias tan complejas, con tanta intromisión de factores externos, de poder? Estoy hablando herencia Reyardo, herencia Quadri, herencia Riera, digamos. O sea, ¿por qué pasaba esto? O por qué, no sé, capaz que pasa todavía. Yo tengo muy claro la herencia Riera, por supuesto, porque la inicié y la terminé yo, y la herencia Quadri. Porque cuando yo descubro la herencia Quadri, porque la herencia Riera no tenía en sí una gran cantidad de campo ni de bienes. Entonces yo decía, ¿a cuento de qué alguien tan poderoso como el doctor Conrado Jordán está interesado tan? Estamos hablando del ex cuñado del gobernador Sergio Montiel. Claro, que es quien inicia ilegalmente la sucesión, y por supuesto el juez Cabrera le da por iniciada la sucesión con la inicia pagando una partecita una factura del sepelio. Y eso no pasa ninguna... O sea, la herencia es un trámite voluntario que lo inicia un pariente directo que tiene legitimación. Significa que tiene una partida por la cual es pariente, hijo, esposo, padre del muerto. Ahora, la otra posibilidad es ser un acreedor, pero el acreedor es el acreedor hipotecario, que primero tiene que acreditar con muchas medidas, que trató de ubicar a los herederos. ¿Y por qué considera que la justicia le hizo lugar a esa maniobra casi realmente absurda, digamos, de Jordán? ¿Por qué? Ese es el poder metido en la justicia, el poder político. Pero en ese momento que arranca, que se muere Riera, sí, ¿no gobernaba Montiel? Sí, 87. Claro, estaba en la etapa final. Sí. O sea, en el 87
se muere el 22, 23 de julio. Ajá, quedaban unos meses. Y los primeros días de agosto ya le inicia la sucesión denunciando todos los campos, porque era vecino. Entonces después yo investigué con los vecinos de ahí y Riera le tenía pánico a Jordán porque lo perseguía con un testamento para que se lo firmara a su favor. Se lo había... ¿Me cuenta de qué? O sea, una posición así pero, de claro, enfermiza. Yo también, pero bueno, poder. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuadri, el doctor Cuadri, había fallecido, se lo había pasado sus campos a su hermana, que esa es otra historia, que voy a escribir otro libro después cuando tenga tiempo, porque es apasionante. Son dos hijos naturales, los reales, Arnaldo y Ermengarda, y la madre se casa in articulos mortis con Cuadri. Y Cuadri sí era poderoso. Cuadri tenía campos en Nogoyá, campos en Victoria, en propiedades en Santa Fe, en Buenos Aires, acá en la calle, en Paraná, en la calle al lado del Teatro 3 de Febrero. 25 de junio. 25 de junio. Tenía propiedades por todos lados. Y al casarse en artículos mortis, con esta viuda, Emilia Real, no era viuda, era soltera, tenía hijos naturales, en esa época, 1889, se casa con Cuadri y entonces en artículos mortis se muere a los 32 días. Si es 30 días, no era válido el matrimonio. En esa época la curia manejaba todas las partidas, el poder estaba en poder de la iglesia. Entonces quedan estos hijos con ese apellido y lo heredan. Hereda ella primera, la madre, después heredan los hijos y en último queda Ermengarda Cuadri. Ermengarda queda en una casa ahí en Nogoyá, espectacular, con todas las propiedades. Y siempre tuvieron su relación con Riera padre, tenían una relación. Y habían comprado con el doctor Cuadri, el médico, habían comprado un campo de 2000 y pico de hectáreas. Y después por distintas situaciones, que hay anécdotas, pero personales, porque eran medio familia, pero no eran familia, por esas broncas se separan. Y hay una separación judicial de las propiedades, mitad cada uno, mitad Cuadri, mitad Riera. Ermengarda, cuando enferma con demencia senil, le sacan toda la gente, en este caso, la gente, sus colonos, sus vecinos, sus amigos, los que la querían y la cuidaban, entre ellos a don Juan Luis Acevedo, que era un arrendatario a favor de quien se había hecho el testamento. Pero él jamás se lo pidió por respeto y le seguía pagando los alquileres, porque en esa época era... La palabra valía mucho. Muchísimo, y tenía el papel firmado. Pero ¿qué pasa? Le cambian toda la gente a Ermengarda, le ponen una ama de llaves y otro personaje muy conocido, que ni siquiera lo voy a nombrar, y la empiezan a acercar, la retasean la comida. Bueno, Acevedo una vez se da cuenta y va con su tal con el doctor Jordán. Le dice, mire, tienen prácticamente presa a esta mujer, no me dejan verla, había pasado un año que no la veía. Entonces, Jordán, sí, bueno, perfecto, allá voy. Y le cambia por una persona, una tal Licia Isaurralde, y la designa curadora y echa a todos, con el poder de entrar a una casa con una curadora. Y la designa curadora. La cuida y enseguida le inicia la ensaña. Con eso empieza a manejar toda la documentación de los títulos. Jordán. Y ahí ya se da cuenta, en el 70... que era un buen negocio, meterse con las herencias. Esa herencia. Él ahí maneja todos los papeles y ahí empezamos con las amistades. O sea, eso se tramita en la justicia de Nogoyá. De Nogoyá. Todo siempre tramitó en la justicia de Nogoyá. Pero
Riera tenía acá en Paraná la sucesión de su padre, porque ahí estaban las propiedades. Y ahí quedó todos sus papeles en una herencia que llevó don Francisco Pancho Perete, el doctor Perete, llevó la sucesión de Riera padre. Que por testamento, para no... Porque bueno, ahí tengo el tema de la madre, que es por la madre de Riera vienen a ser mis parientes y en esa época era hijo natural, después lo reconoce. Les costaba los reconocimientos en esas épocas. Bueno, y en el libro narro toda la historia de Riera. Pero Quadri es la gran herencia, es la gran, y se lo reparte. O sea, es, digamos, es superior económicamente a la de Riera. Yo creo que hasta es superior a la que fue de Reyardo también. Que siempre se dijo 25 millones. No, más, estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares. Bueno, perfecto. A veces los millones de dólares con nuestro país nos desconciertan, pero sí, puede ser. Pero al lado de eso, 1.500 hectáreas de Riera no era nada. Pero ¿qué pasa? Se murió Riera y la agarró así como quien dice, bueno, me queda el fondo de la casa, me queda un pucho para agarrar. Pero a mí me cuesta entender, o sea, porque la justicia de Nogoyá ya venía con ese antecedente de observar los movimientos de Jordán respecto de Quadri. O sea, cuando aparece... Bueno, pero por ejemplo, hay un juez que es Piñeiro, que en algún programa de Canal 9 de los años 98 lo trajimos, cuando esa Insaurralde, que no podía ser nunca heredera, Jordán tuerce el Código Civil, porque una cosa es torcer un procedimiento, pero hay que torcer el Código Civil. Y entonces directamente le hace un acta notarial por la cual esta curadora, Licia Insaurralde, compra derechos hereditarios a una parienta de Buenos Aires, que nunca se supo si era parienta o no de Ermengarda. Decían que era prima, pero el parentesco de primos es muy... Si no se acredita compartida, nunca se acreditó compartida. Y ella quedó como una heredera que había comprado derechos hereditarios. Entonces ya ahí empieza Licia Insaurralde con Jordán a manejar todo. Empieza Jordán a manejar todo, porque Licia Insaurralde se queja con el juez Piñeiro y le dice, primero hay ventas directas, cosa que es difícil hacer, pero ahí hay ventas directas. Se vende hacienda, se venden campos, y el campo al lado de lo de Riera, lo pone a nombre de su tío Olimpio Orlandi. Entonces cuando Licia se queja de que le están vendiendo los campos y a ellos no le toca nada, el juez lo llama a una audiencia. Entonces Jordán dice, sí, la verdad que le voy a decir a mi tío que devuelva ese campo. Así como yo devuelvo un paquete de pastillas, le voy a decir que devuelva ese campo. Y sí, lo voy a interesar para que lo devuelva. Bueno, se toma nota de toda esa acta. Cuando había que firmar, se va corriendo por la puerta. Sale corriendo. Y el juez después no le queda más que renunciar, porque no tenía poder. Los jueces son todos provisorios. Entonces, siempre se necesita el acuerdo del Senado, la designación del gobernador. O sea, cuando la justicia es provisoria, ahí tenemos siempre problemas. Ay, Dios, escuchó lo que dijo, ¿no? Cuando tenía que firmar, salió corriendo. Corriendo. En esta segunda parte que hablamos con Mirta Eliana Mutio, ella habla de cómo fue perseguida, cómo intentaron matarla por tratar de hacer justicia. Habla de los protagonistas de ese poder. Escuche lo que dice. En el libro, la sucesión Riera, que es la base de nuestra charla, cuenta de varias situaciones, ¿no? Y una de ellas es el intento de asesinarla que hubo, digamos, ¿no? Yo creo que al principio fue intento de asustarme. Sí, bueno, pero... Pero después el inflado de los neumáticos, porque yo sigo a Nogoyá. Primero me hacen una intimidación en la ruta con armas.
¿Usted nunca identificó a nadie de esos personajes? Sí. 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 ¿Pero lo identificó con nombre y apellido? Bueno, pero nunca o sea, yo no lo conocía. Yo había visto un pelirrojo, pero yo no sabía quién era. ¿Y qué era? ¿Ha llegado a Jordán? Ha llegado Schiavoni, porque después se mete Schiavoni en la sucesión. El exministro. El exministro con una hija. Pero lo de Schiavoni es, bueno, iba a ser el heredero de Riera y tenía excelente relación con Jordán. Schiavoni, sí. Sí, excelente relación, porque ellos tienen, cuando Jordán se pelea con Licia, después viene Schiavoni como abogado de Licia Insaurralde y venden un campo de la sucesión Quadri a Berruet de Victoria. Son todos apellidos memorables con la justicia. Le venden el campo a Berruet y ahí le dan algo a Licia. Y se amigan de nuevo con Licia y esto lo arregla Schiavoni con Jordán. Claro, era ministro del gobierno. No, todavía no. Él era diputado. Cuando él le endilga esta hija, que yo no podía hacer nada porque no éramos herederos, no podía defenderme, pero yo con cierta picardía fui a ver el expediente, que no me lo dejaban ver. Preguntaban siempre quién era, yo no podía decir que era la doctora Mutio porque no me lo daban. Entonces, bueno, ¿quién lo busca? Siempre estaba custodiando en la Cámara Cabrera. Ya lo habían ascendido a camarista y la que era su secretaria, Valdés, estaba de jueza Nogoyá. Entonces no se podía, yo no podía ver la filiación que para una hija de una cocinera de Riera le habían dado a Schiavoni, bueno, a Villanueva. Le habían dado la afiliación primera y segunda instancia. Y el voto de segunda instancia, la doctora Moya de Samitier, vota en disidencia. Porque dice, no, acá no está acreditado para nada que sea la hija. Había un testigo que decía, sí, la señora estaba embarazada. ¿Cómo se acuerda? Porque a un testigo siempre le pregunta a uno, ¿cómo se acuerda? Y el testigo dice, porque justo había caído Perón en el 55. Me fijo la partida de nacimiento de la Villanueva, 57. Salvo los elefantes, tienen 2 años de embarazo. Bueno, cosas así. Y después otros testigos que decían, no, nunca le dijo papá. Y Schiavoni, a su entender, lo que quería era que usted se fuera, digamos, que saliera del expediente. Sí, y supongo que habría arreglado ya, porque en ese sentido, Jordán le arma 2 juicios grandes, es increíble, a la sucesión Riera. Una por deudas bancarias y otra por los honorarios de haber iniciado la sucesión, donde se hacían actualizaciones 2 por 2,90, más o menos, así. Como era la época de la indexación, ahí se hacían unos cálculos que nadie los entendía. ¿Y usted con Schiavoni nunca habló, digamos, después? Sí, después sí, cuando él es ministro, pero él ahí pierde. Yo, como no podía hacer nada, metí medidas de no innovar, porque yo no quería que quedara ella como hija, la Villanueva. No quería que quedara como hija, porque es muy difícil. Yo manejo la cosa juzgada irrita y fraudulenta, que es una figura jurídica muy especial, pero en este caso de las filiaciones es muy difícil de probar. Entonces yo había puesto medidas de no innovar, que no fuera a ser declarada hija, porque a mí me costaba, y aparte ofrecía hacer ADN, para probar que no era. Y yo sabía quién era el verdadero padre. Inclusive, Schiavoni lo que hace, pone a Castillo dentro del campo, lo hace casar con la hermana de la Villanueva. ¿A Jorge Castillo? A Jorge Castillo. Sí, que después muere. Y después muere. Y yo no puedo afirmarlo, pero para mí, Castillo, que en esa época estaba muy cercano a Schiavoni, es uno de los que me amenazan en el auto. Es el pelirrojo, era medio pelirrojo, medio rubión, o sea. Y bueno, yo no creo que haya sido Schiavoni, yo creo que era la mano de obra desocupada que se cría, nace, y querían hacer un favor alrededor, porque después los cobran con los políticos, con los poderosos. Esta gente los cobra. Jordán nos intrusó el campo varias veces con gente del lado de él. Cuando no era Comas, era... ¿Y usted, doctora, o sea, me dice que habló con Schiavoni? ¿Y qué le dijo Schiavoni cuando habló con él? No, yo ya hablo con él
Siendo ministro, sí. Pero siendo ministro, porque yo ya le había ganado a la provincia. ¿Pero cómo bueno, la atendió? él intentó disculparse de que él me quería afirmar que yo no creía. Yo en ese momento yo siempre dudé. Yo hice un acta denunciando a todos, desde los gobernadores, Montiel, Busti, Jordán, Schiavoni, un acta en una escribanía. Si me llegaba a pasar algo, esa acta iba a salir. ¿Con Montiel no habló nunca? No, porque no había motivo. No había motivo. Yo ya en esa época, yo ya en la corte ya estaba haciéndole juicio. Yo ya había logrado detener los remates judiciales. Porque lo que hace Jordán, me traba 2 juicios inventados y me embarga cuando yo voy a vender. Me frustra la venta. Y, a ver, por eso escribí un libro, porque lamentablemente es tan largo, tan complejo. Claro, pero bueno, por eso, en función de eso, de todo su relato, que es un libro muy interesante, de más de 500 páginas, ¿ha cambiado esto en la justicia de Entre Ríos, considera usted? ¿O sigue habiendo este tipo de situaciones que por allí no se conocen tanto? Yo creo que no es la justicia de Entre Ríos, es la justicia del país, pero más la federal. Yo creo que la justicia civil todavía tiene muchas oportunidades, la justicia para la gente de a pie. Esto que pasó fue porque gente poderosa se metía con la gente de a pie, como decimos nosotros, con los comunes, con usted, yo, los demás. La justicia está complicada porque la justicia federal es la que analiza la corrupción, la obra pública y el narcotráfico. Y esas son las 3 cosas que tenemos como problema en la justicia. Por eso hay que manipular las leyes, poner fiscales y qué sé yo. En esa época se ponía, a mí, digamos, tanto en el gobierno, en el segundo gobierno de Montiel, me pasa, con todo el dolor para mí, porque yo no podía creer lo que estaba viendo, siento presiones. Pero yo ya había logrado detener los remates, pero me quedé sin juez, por eso tuvimos que hacer una marcha. ¿Se acuerda el caso de Catamarca, de María Soledad Morales? No había jueces. ¿Por qué? Porque nadie se enfrenta al poder. Sí, recuerdo incluso que vino la hermana Peloni, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que recuerdo es que en esa época a mí me ayudó el periodismo. Yo, cuando a mí me amenazan, yo denuncio a todos los colegios de abogados. Y después tuve un atentado en el cual se me inflan los neumáticos y sí, por obra de Dios, del infinito, llovió a cántaros y eso hizo que el neumático bajara la temperatura y no estallara. Pero yo fui a Buenos Aires con plena lluvia, que si hubiese estado seco, estalla y yo me mato, e iba con mi hijo en ese momento. Entonces, sí creo que ahí hubiese sido una oferta mayor, porque cuando iba a Nogoyá, a mí me amenazaron, pero yo no obstante llegué a Nogoyá, bajé y me presenté, ratifiqué todo lo que había presentado, las denuncias. Entonces, ahí es como dijeron, bueno, esta persona va por más. Bueno, pero a ver, yo le insisto con la pregunta que le hice antes. ¿Usted considera de que hoy, más allá de la justicia federal, porque estamos hablando de una jurisdicción provincial, ¿usted considera de que hoy por hoy hay más controles y sería casi imposible que se pueda hacer eso? Se puede hacer todavía. O sea, en la medida de que no haya jueces con acuerdos, con concursos. O sea, jueces serios y responsables, digamos. O sea, que estén en un lugar porque les corresponde, que realmente sepan que lo que ellos ganan está bien. Montiel llegó a sacar la jubilación de los jueces. Antes los jueces duraban mientras duraba la buena conducta. Y cuando sacó la jubilación de los jueces, realmente fue durante el transcurso de estos juicios. Y era para proteger un tema familiar. La sucesión cuadra es una herencia vacante. Yo creo que en todo el país las herencias vacantes se las quedan los políticos. En eso, y yo creo que por ahí vino. Acá quedaría en el Consejo de Educación, digamos. Debería, claro. Pero el Consejo de Educación con Jordán se allanó siempre.
Con Schiavoni, con la hija, se allanó siempre, nunca se opusieron, salvo cuando yo había presentado las medidas de no innovar contra la filiación de Schiavoni. Entonces ahí el Consejo contesta con cierta jurisprudencia, interpone el recurso extraordinario. Y ahí el superior recoge el fallo de Moya de Samitier de la Cámara y ahí entonces le dan, como decimos nosotros, le dan por la cabeza la filiación de Schiavoni. Bien. Y ahí es donde entran mis clientes que habíamos probado que eran los primos hermanos. Bueno, sucesiones y un largo camino de historias de poder, de mafia, de mirar para otro lado, de robo de tierras, de ganado, de propiedades. Qué bárbaro, ¿no? En fin. Última pausa.